Saludos, queridos hermanos y amigos, bienvenidos todos a esta reunión de hoy. Espero que estemos todos en armonía con el Padre Celestial en esta reunión. Ya se ha cantado, se ha orado, se ha participado de diversas maneras en nuestra reunión este, sabatina, ¿verdad? De Shabbat. Y estamos aquí para desarrollar un tema de la Sagrada Escritura. Ya mismo vamos a mostrar en la pantalla el documento que tenemos para desarrollar nuestro tema de hoy. De una manera indirecta tiene que ver con los gobiernos de este mundo. Bueno, quizás directa, no tan indirecta. Tiene algo que ver con los gobiernos de este mundo. ¿Cuáles de los gobiernos de este mundo son buenos y cuáles son malos? Bueno, eso no nos toca a nosotros decirlo ahora, ¿verdad? Cada cual allá puede decidir eso en su corazón, en su mente. ¿Cuáles son los gobiernos opresores que existen en este mundo? Que ciertamente existen. Gobiernos opresivos, gobiernos totalitarios, gobiernos que no se ocupan de la gente más que de ellos mismos, de los gobernantes, etcétera, etcétera. Esos son los gobiernos malos. Pero también hay gobiernos buenos, ¿verdad? Entonces, pues, el problema es que hay varios gobiernos que están en contra, totalmente en contra del gobierno del creador del universo, el todopoderoso Yahweh, contrarios en todo sentido. Y con eso tiene que ver nuestro tema de hoy. Vamos a mostrar el documento ahora que les mencioné, que se consiste de pues, pasajes de las Sagradas Escrituras. Y el tema es este. El gobierno de Yahweh o Yahvé es desafiado. All right? En el Génesis capítulo 3, verso 15 dice, hablándole el Elohim, el Todopoderoso, a la serpiente, pondré enemistad entre ti, la serpiente, que es símbolo del Satán, y la mujer, y entre tu simiente, la mujer es Israel en este caso, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Todas las citas de este estudio las he tomado de la nueva versión literal. Así que, hermanos, mediante el presente conflicto, porque eso es lo que estamos viviendo en este mundo ahora, hay un conflicto entre el bien y el mal. No es un conflicto necesariamente político, aunque incluye política, pero no exclusivamente político. Es un conflicto entre el bien y el mal. Hermanos, y el Todopoderoso Yahweh a través de ese conflicto demostrará los principios de su gobierno, cuáles son, que han sido falseados por el Satán y por todos los que él ha engañado. Todos estos gobiernos de las naciones que están extraviados, que están opuestos radicalmente en algunos casos, parcialmente en otros casos, al gobierno de Todopoderoso, el creador del universo, Yahvé, todos esos gobiernos habrán de pasar, habrán de ser eliminados. ¿Cuándo? Sencillo, cuando venga el Mashiach. ¿Qué quiere decir el Mashiach? El ungido de Yahvé. ¿Y qué es eso del ungido de Yahvé? Bueno, el rey de Israel, ungido por el Todopoderoso, es lo que llamamos, en hebreo el Mashiach, en español pues se usa la palabra el Mesías, pero eso viene del arameo, y el significado en realidad es ungido. O sea que el Mashiach, el Mesías, es un rey ungido. ¿Ungido por quién? Por el Todopoderoso. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu de santidad y poder. Así que en eso es que estamos, ¿verdad? En ese periodo. Vamos a hablar del trono eterno mediante la figura del rey Tiro. Lo que vamos a leer ahora tiene que ver con el rey de Tiro, una ciudad antigua. ¿Cómo describe la escritura la obra impía de los gobiernos opresivos? Se menciona en Ezequiel 28, 11 al 15. Vamos a leer. Dice, fue a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo del hombre, levanta endechas o lamento sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el soberano Yahweh,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto del poderoso estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisólito, ónice y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda, oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte del poderoso estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Oh sí, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Algunos exégetas o intérpretes cristianos dicen que toda esa descripción se refiere al Satán, que usando como símbolo el rey de Tiro, se refiere a Satán, a Satanás. Hermanos, nada que ver, aunque ese no es el tema de hoy, pero un paréntesis, nada que ver con Satán. Aquí está, esto fue dirigido al rey de Tiro. Ay, ¿cómo dice que estuvo en el Edén? Ah, porque esto es una ironía. Consígase un libro que hay por ahí en internet que tiene que ver con figuras del lenguaje, y que lo aplica al hebreo y a cualquier idioma se puede aplicar. Hay una figura del lenguaje que se llama ironía. Esto es una ironía. Es como quien dice, oh sí, tú te crees el más grande, tú te crees ya que eres un ser divino. Eso se le dirigió al rey de Tiro. Y no tiene nada que ver con el Satán. La cosa es que ese rey estuvo literalmente en el Edén. Ustedes saben eso. Bueno, si alguien no lo sabe, estudie en los mapas, la geografía y la historia. ¿Eh? ¿Dónde estaba el Edén? Allí en Babilonia. Digo, en lo que más tarde fue Babilonia, allí estaba el Edén. ¿Ok? Así que literalmente el rey de Tiro, eso se aplica al rey de Tiro. Y lo demás que dice, pues, es un lenguaje irónico, ¿verdad? Como una ironía, como una burla en cierto sentido a ese rey perverso, malvado. Así que el rey de Tiro, en ese caso, representa a los gobernantes corruptos que hay en este mundo, que esclavizan a su propio pueblo y se creen que son los más sabios y los únicos que saben gobernar. Y además destruyen y corrompen a otros pueblos del mundo. Y no hay que mencionar nombres, hermanos. Ustedes los que oyen noticias en la televisión, en la radio, en cualquier otro medio, saben lo que está pasando en este mundo. Una banda de gobernantes corruptos, no digo todos, porque hay gobernantes buenos también, pero hay un bando de gobernantes corruptos, perversos, gobernando naciones, algunas naciones que las mantienen como esclavos, oprimidos como esclavos. Y no hay que decir quiénes son, todo el mundo sabe. Pero bueno, de eso es símbolo el rey de Tiro. Ahora lo que le viene después, que se va a describir también en la profecía, es lo mismo para estos gobernantes, ¿ok? O sea, lo mismo que está diciendo de Tiro, que viene a esos gobernantes. Otro pasaje. ¿Cómo desafían los gobernantes perversos al gobierno del Todopoderoso? En Isaías 14, 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero? Está hablando en este caso al rey de Babilonia. Ahorita mencioné a Tiro que quedaba más acá, pero también es parte de lo mismo. Y ahora menciona al rey de Babilonia en Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas del poderoso levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. O sea que lo que esperaba la muerte, y eso ya sucedió. ¿Ok? Nada que ver con el Satán, hermanos. No se dejen engañar con esa interpretación de que se refiere a Satanás o al Satán, que es el nombre correcto. Ah, este es un mensaje, un lenguaje irónico que se le dice también al rey de Babilonia,
que también estuvo en el monte de testimonio, o sea, estuvo en el sitio del paraíso, donde, perdón, donde quedaba antiguamente el paraíso, en el Edén. Ahora, si usted analiza bien el asunto de que eso se refiere al Satán, cae en una contradicción, porque eso es imposible que un individuo, sea ángel, sea querubín o lo que sea, que sabiendo que fue creado por el Todopoderoso, se atreva a revelarse y pretender ser igual o superior al Creador. Eso es imposible, hermano. Eso no cabe en ninguna cabeza de un ser inteligente como son los ángeles. Ahora, ellos se pueden revelar de otra manera, en el sentido, como se relata en Génesis 11, en el sentido de hacer cosas malas y ser expulsados del cielo. Eso es otra historia. Pero aquí está hablando de un ser que supuestamente quiso entronizarse en el trono del creador del universo. Ese fue el rey de Babilonia. Y los que leen el libro de Daniel saben de qué se trata. Ahí habla de eso. Así que, hermanos, los gobernantes corruptos de las naciones actuales, con reserva, trabajan con reserva y por algún tiempo ocultan sus verdaderos propósitos. Y si no estudia el asunto de los Illuminati, es famoso por ahí ese tema, bajo un aparente respeto por el Creador, sugiriendo que aunque las leyes divinas fuesen necesarias para los habitantes del mundo, ahora no necesitamos semejantes restricciones del mundo antiguo, debe decir, porque su propia sabiduría basta para guiarlos. O sea, hermanos, los reyes, también siempre hay que hacer excepciones, ¿verdad? Pero así en general, los reyes, los gobernantes de este mundo, llámense como se llamen sus títulos, se creen que son dioses. Y por eso es que se aferran al gobierno, algunos. Se aferran al gobierno, no lo sueltan por nada del mundo. Y si tienen que matar a otros, los matan para quedarse en el gobierno, en el dominio de las naciones. Entonces son perversos muchos de ellos, no todos, siempre repito, pero son muchos, no son dos nada más o tres, son muchos. Son muchos los reyes perversos que van a caer junto con el rey de Tiro y con el rey de Babel o Babilonia. Como cayeron esos reyes, así caerán también estos. Cuando venga el rey grande que viene de arriba, entonces ¿qué van a caer, hermanos? No es ahora, ¿ok? Ahora ellos están gozando en sus reinos, en sus gobiernos, dominando las naciones. ¿Qué da como resultado este desafío? Vamos a leer Revelación o Apocalipsis 12, 7 al 9 y Lucas 10, 18. Dice, y fue hecha una gran batalla en Apocalipsis 12 en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satán, el cual engaña a todo el mundo y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, esa es una visión del futuro. No se dejen engañar con el lenguaje y las interpretaciones de que ese lenguaje implica lo que ya dije, de una guerra, de una rebelión del Satán contra el creador del universo en el cielo para quedarse con su trono. No, esta es una visión del futuro y este no es el momento de analizar todo el capítulo 12 y siguientes, pero ese es el resumen. Esto es algo que se va a realizar en el futuro. Y Lucas 10, 18 dice, él les dijo, no, yo veía al Satán como un rayo que caía del cielo. ¿Veía el Mesías el futuro? Por supuesto que sí. Tenía el Masías cuando estaba aquí en la tierra. Yahushua, el que todo el mundo conoce como Jesús, el Mesías. ¿Veía el futuro? ¿Podía ver el futuro? ¿Había el futuro? Hermano, por supuesto que sí. Ese hombre, Yahushua, fue el profeta más grande de todos los tiempos, más grande que Moisés. Y él ciertamente conocía el futuro. Todo el futuro lo conoce. Lo conocía cuando estaba aquí como hombre y ahora que está glorificado en el cielo, pues más todavía. Y ahí fue cuando él dijo, yo veía a Satán como un rayo que caía del cielo. Eso se cumple ahí. O sea, Lucas 10, 18 no, no es una historia del pasado, es una revelación del futuro de Apocalipsis 12, 7.
Bueno, 7 al 9. ¿Ok? Aunque ese no es exactamente directamente lo más importante del tema, pero es parte, porque está hablando de una rebelión que se va a dar en el futuro eh, y va a ser arrojado del cielo otra vez, porque el Satán tiene acceso al cielo. Y si no, léase el libro de Job, los primeros dos capítulos, dos o tres capítulos, para que usted vea que el Satán ha tenido y tiene acceso al cielo. Por eso en los escritos del Nuevo Pacto, lo que llaman el Nuevo Testamento, se lo llama el acusador de nuestros hermanos. En el mismo Apocalipsis se le llama el acusador de nuestros hermanos. ¿Y cómo es eso? Él tiene acceso al cielo y él ya acusa, es el fiscal del tribunal celestial y él es el que acusa a los hermanos cuando los hermanos pecan, etcétera. Hay mucho que se puede decir sobre eso, pero otra vez ese es un paréntesis para aclarar que este lenguaje se refiere al futuro. Todavía él es el acusador de nuestros hermanos, ¿ok? Todavía es el acusador de nuestros hermanos. Pero llegará el tiempo en que será arrojado del cielo en el sentido de que no se le permitirá, porque no habita en el cielo, él solamente tiene acceso al cielo. Será arrojado del cielo en el sentido de que no se le dará entrada más al trono de juicio en el cielo para acusar a los siervos de Yahweh, a los hijos de Yahweh, como hace ahora hasta el día de hoy. ¿Ok? Um, siguiente punto. Vamos a correr la pantalla ahora. Habiéndose corrompido, ¿qué posición asumen los guiados, los que son guiados por el Satán? Job 1.7 y Juan 14:30 van unidos esos dos. Y dijo Yahweh a Satán en el Job 1.7, ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Yahweh y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, este es su reino aquí. Y en Juan 14:30 dice el Mesías, ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Entonces, ese verso tan corto dice mucho, hermanos. Estando el Mesías aquí, estando el Mesías aquí como hombre, ¿verdad? Cuando vino en el siglo I, el Satán, ahí lo dice, lo dijo él mismo, es el príncipe de este mundo. Es el que gobierna este mundo en el sentido de las tinieblas espirituales, ¿verdad? No estamos hablando de una cosa literal. Gobiernan este mundo los gobernantes humanos que hay ahora. Pero ¿quién los dirige? Este. Eso es lo que dice ahí. El príncipe de este mundo. Solamente que el Mesías dijo, pero no tiene nada en mí. O sea, no tiene nada que ver conmigo. No tiene autoridad sobre mí, pero tiene autoridad sobre los gobernantes de este mundo. Y yo menciono los gobernantes porque ese es el tema de hoy, pero tiene autoridad sobre todos los seres humanos. ¿Ok? Eh, siguiente punto. Vamos a hablar de un reino rival. ¿Cuál era la posición original en la cual los humanos fueron colocados? Empezando con Adán. Salmo 8, 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites, pues lo has hecho un poco menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de lustre. Lo hiciste dominar las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea que en Adán, el creador, Elohim, todopoderoso, Yahweh, le entregó a la humanidad, al hombre, al ser humano. Cuando dice el hombre no es necesariamente el varón, al ser humano, este mundo. Y ellos son los que gobiernan aquí. El Satán lo que hace es que los influencia para hacer el mal, para corromperse, para ser perversos. Pero el hombre actualmente todavía tiene dominio de este mundo. Y por cierto, bastante que lo ha dañado. Ustedes saben de lo que hablo. Bastante que el hombre ha dañado este planeta, hermanos. Pero todavía es gobernante de este mundo, el ser humano. El Satán es el príncipe de este mundo en el sentido de que gobierna las mentes
de los seres humanos, de algunos seres humanos, para que hagan el mal, para que gobiernen mal, para que sean opresivos, perversos y corruptos. Eso es la influencia del Satán. Esta es la obra del Satán. ¿Ok? Eh, Siguiente punto. Mediante la serpiente, cómo el Satán involucró a Adán y a Eva en la controversia. Génesis 3, 1 y 4 y 5 dice, pero la serpiente, aquí tengo un errorcito, lo arreglamos después, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh, el poderoso, había hecho, la cual dijo a la mujer, con que el poderoso les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Esa fue la primera mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer, para beber, no se va a citar todo, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, pero sabe el poderoso que el día que comieren de él, del árbol prohibido, serán abiertos sus ojos y serán ustedes como poderosos, conociendo el bien y el mal. En la palabra poderosos hay traducción de Elohim. ¿Ok? Dice, eso le prometió el Satán a la mujer, al hombre y a la mujer. Ustedes serán como Elohim, como el poderoso, conociendo el bien y el mal. Así que este individuo, este ser, insinuó que por egoísmo, el creador no quería que comieran del fruto prohibido, ¿verdad? Pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Esa fue la interpretación del Satán. Esa fue la interpretación de la serpiente. Fíjense que la que está hablando es una serpiente, pero es el Satán el que habla a través de esa serpiente. Obviamente, es como un ventríloco, ¿verdad? Que tiene un muñeco que él maneja con la mano y el que habla es el ventríloco sin mover casi los labios y parece como si el muñeco estuviera hablando. Pues eso no es exactamente lo que pasó, pero es una comparación, ¿verdad? El Satán hablaba a través de ese animal, de la serpiente, como habló un ángel también a través de la burra de Balaam. ¿Sabes? Los que conocen la Biblia saben eso, ¿verdad? Entonces ahí empezó el Satán a decir mentiras este, para convencer a Adán y a Jabá, a Eva, de comer del árbol prohibido. Ellos comieron y ahí por eso estamos aquí en este mundo de corrupción, de pecado, de maldad, de muerte. Ahí vino la muerte a la humanidad. La humanidad fue creada para vivir para siempre. Por eso se les puso allí el árbol de la vida. Y comiendo de ese árbol de la vida, no es que eran inmortales en su naturaleza, eran mortales, pero comiendo del árbol de la vida iban a vivir para siempre. Pero al ceder ante la tentación del enemigo, entonces se convirtieron en seres mortales. ¿Cómo se convirtieron en seres mortales? Porque después de comer, Elohim dijo, hay que sacarlos del huerto, no sea que sigan comiendo del árbol de la vida y ya en pecado vivan para siempre. Eso no puede ser. Así los sacó del Edén, del jardín del Edén, y por eso empezaron a morir. Empezaron a morir. Duraron muchos años, pero empezaron a morir desde ese día. Ok. A través de las tentaciones del Satán, ¿qué sucedió con la raza humana? Vamos a leer un poco. Esto es un resumen, hermanos. Hay mucho más, pero este tema es un resumen. Romanos 6:16 y 5:12. No saben que a quien se prestan, aquí está hablando el apóstol Pablo, no saben que a quien se prestan ustedes mismos por siervos para obedecerle, son siervos de aquel a quien obedecen, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. O sea que si pecamos, somos siervos del pecado y siervos del enemigo, del Satán. Pero si somos obedientes, entonces somos siervos del justo. El justo es el todopoderoso Yahweh y también su hijo, Yahushua, el Mashiach, el ungido. Y en Romanos 5:12 él dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, sea el Mesías. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, sea Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Ven la comparación? Según por un solo hombre, Adán, entró el pecado a este mundo. Así también por un solo hombre, Yahushua, el Mesías, a quien todo el mundo conoce como Jesús, entra la salvación. ¿Ok? Pero
Ese solo tema de la salvación es amplísimo y no hacemos más que tocarlo por encimita en este momento. ¿Cómo se perdió el dominio de la humanidad sobre la tierra? Pues ya eso se ha mencionado, pero vamos a leerlo de la Escritura, Génesis 3:24 y 9:2 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces olvidé poner la cita del capítulo 9, verso 2, pero usted lo puede buscar en su propia Biblia, ¿ok? Así que hermanos, con lo que le acabé de decir anteriormente, fueron echados del Edén, del huerto del Edén, y entonces pusieron allí un guardia, por decirlo así, un querubín, con una espada que se revolvía a todos lados, era un símbolo de que no podían entrar allí otra vez. Y pues, así se guardó el camino del árbol de la vida hasta que más tarde desapareció de allí el, no solamente el árbol de la vida, sino el paraíso en general. Ese es otro tema interesantísimo. ¿Dónde está el paraíso ahora? Bueno, ese es otro tema. Por la maldición del pecado, hermano, por la maldición de la desobediencia, porque el pecado no es otra cosa que desobediencia a las leyes. Toda la naturaleza daría testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra el Creador. Y así que tomemos nota de eso para que nunca nos rebelemos contra la ley del Creador, hermanos. Cuando el Todopoderoso creó al hombre, lo hizo gobernante de toda la tierra y de cuantos seres habitaban. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, entonces las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. ¿Ok? Por eso es que ahora los animales son salvajes, no todos, obvio, pero hay muchos animales salvajes, cuando en el Edén no era así. Se volvieron salvajes después, se rebelaron contra el hombre. Y solamente en el reino venidero, bajo el Mesías, se predice en los libros, en el libro de Isaías, que se revertirá ese asunto, ese proceso, y los animales volverán a ser mansos. Todos los animales salvajes volverán a ser mansos como eran al principio. Pero todavía estamos en esta etapa, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos del pecado, de la desobediencia. La controversia está en la tierra. Consideremos la promesa incluida en la maldición sobre la serpiente. Fíjense que en una maldición se implica una promesa. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti, la serpiente, y la mujer, el pueblo de Yahweh, y entre tu simiente y la simiente suya. Ya, la mujer es Israel. Esta, la simiente de la serpiente, perdón, de la serpiente de la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú, la serpiente, le herirás en el talón a la simiente. Hermano, eso se cumplió al pie de la letra, literalmente, cuando el Mashiach murió en el madero del Gólgota, ejecutado por el pecado de la humanidad, siendo él inocente. ¿Ok? Dice que tú le herirás en el talón. ¿Ok? Quiere decir que esa herida que le dio la serpiente al Mesías al morir en el madero, no es, digamos, es parcial, es parcial. ¿Ok? Pero lo que le va a hacer el Mesías a la serpiente, que ya lo leímos también, ¿ok? Esta te herirá en la cabeza. Una herida en la cabeza es mortal, hermanos. Lo que está diciendo ahí es que el Mesías sufrió ese problema desde que fue ejecutado en un madero, simbolizado por la herida en el talón. Pero cuando llegue su momento, el Satán, junto con todos los que lo siguen, serán heridos en la cabeza. Claro, simbólicamente hablando, quiere decir que será una herida mortal. Quiere decir que serán eliminados. No solamente el Satán y todos los ángeles que lo siguen, que son los demonios de este mundo, sino todos los seres perversos de este mundo, todos los seres habitantes humanos, corruptos, perversos de este mundo y opresivos, serán eliminados. Eso es lo que está diciendo ahí en otras palabras. Y lo dicen muchas otras palabras y más claramente en otros pasajes. Pero eso es otro tema, porque no podemos estar 2 horas aquí, ¿verdad? Necesitaremos como 2 horas para incluir todos los pasajes que hablan de estas cosas.
Así que, hermanos, esa sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue a la misma vez una promesa para ellos. Porque en esa promesa, en ese lenguaje estaba velada la promesa de que vendría el Mesías y aunque moriría el Mesías también sería resucitado y finalmente eliminaría el mal para siempre en este mundo. Así que mientras predecía ahí esa palabra, la lucha entre el hombre y el Satán, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido y aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final, que eso es lo que esperamos ahora nosotros. Ahora el Satán está haciendo escante por ahí, ¿verdad? Eso tal vez es una frase, no sé si se entiende en otras partes. En Puerto Rico es una frase común del pueblo, haciendo escante, está haciendo de las suyas, dicen otros, está haciendo lo que le da la gana, dicen otros, el Satán y los que lo siguen, ¿ah? Corrompiendo a los seres humanos. Pero eso se va a acabar, hermanos, eso se va a acabar. Esa historia tiene un límite de tiempo y el tiempo me parece a mí que no está muy lejano en que se va a cumplir esta profecía que acabamos de leer. ¿Cómo se cumpliría esta promesa? En Juan 12, 31 y 32 y primera de Timoteo 3:16, ¿ok? Otra vez el pasaje de Timoteo, no lo puse, búsquelo usted en su Biblia. Primera de Timoteo 16. Juan 12, 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo, si fuere levantado de la tierra, ahí está prediciendo su resurrección. A todos atraeré a mí mismo. Así que el plan de nuestra redención, hermanos y amigos, fue una revelación del secreto por tiempos eternos. Fue guardado en silencio. Esas frases de Romanos 16:25. Un secreto eterno que fue guardado por siglos y ahora se revela a través de Yahoshua, el Mesías. Y eso fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas han sido el fundamento, el trono de Yahweh. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo único para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué se le llama al Mesías su Hijo unigénito? Hijo único. Unigénito quiere decir único engendrado. Eso viene del griego, ¿verdad? Único engendrado. ¿Ok? Yahweh creó el universo, pero fue a través de su Hijo. El único ser que él produjo, probablemente de su propia energía, produjo ese Hijo fue el Mashiach, el Hijo del Todopoderoso, que gobernaba el universo con él antes de nacer como hombre y gobernará el mundo este con él cuando vuelva por segunda vez. Bueno, pues lo llama unigénito porque es el único ser que el Todopoderoso Yahweh produjo o creó, si usted quiere, él mismo, él solo. De ahí en adelante él creó todas las cosas a través y por medio de su Hijo. Se lo dice en otros pasajes, no lo dice aquí. Pero estamos juntando, ¿verdad? Juntando un pasaje con otro. Los que conocen la Biblia saben de qué estamos hablando. En qué lenguaje real describieron los profetas el carácter de la venida del Mesías? Ya que mencionamos la venida del Mesías, hay que leer algo sobre eso. Génesis 49:10 e Isaías 9, 6 y 7 dice, Génesis, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh y a él se congregarán los pueblos. Todos los rabinos de la antigüedad, estudiando estos pasajes proféticos, concluyeron que ese Shiloh, ese título, ese es un título, Shiloh, se refería al Mesías que habría de venir algún día. Y ahí está lo que está diciendo sobre él. No será quitado el cetro de Judá, o sea, Judá, la nación de Judá, seguirá existiendo hasta que venga el Mesías. Eso es lo que está implicando. ¿Ok? Y el legislador entre sus pies, el legislador se le decía, se le llamaba también a la vara, un bastón, más o menos con un cabo curvo, había distintas maneras de hacerlo, pero era un bastón que usaban los reyes antes.
A eso se refiere. Eso quiere decir el gobierno, la autoridad, estaba representada por ese bastón que le llamaban el legislador. Y el Mesías, cuando venga, va a recibir no solamente el trono de David, como le dijo un ángel a Miriam, su madre, sino también el gobierno del mundo entero. O sea que no solo, pues el trono de David es el gobierno en Israel, pero más allá de eso va a ser el gobierno del mundo entero, porque dice, y a él se congregarán los pueblos, de modo que todos los pueblos estarán bajo el gobierno del Mashiach. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser él para gobernar todas estas naciones? Rusia, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur. Algunas de esas naciones tienen gobernantes perversos. ¿Cómo va a ser el Mesías para gobernar y dominar y suprimir el mal? No me pregunte a mí porque yo no lo sé. Yo no lo sé. Eso hay que esperar que venga. Claro, la Biblia nos da nos da un atisbo, ¿verdad? Pero en otros pasajes que habría que leerlos, nos dice más o menos cómo lo va a hacer. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, profecía, según los rabinos antiguos, eso era claramente una profecía del nacimiento del Mesías. Y así se cumplió, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Esos son títulos, dice nombre, pero esos son títulos en realidad. Admirable consejero, poderoso héroe, Padre eterno, príncipe de paz. Eso de poderoso héroe es la traducción correcta del El Gibor. El hebreo dice El Gibor. Y todos los traductores cristianos, casi todos, tradujeron eso como Dios fuerte. Nada que ver. El Gibor no significa Dios fuerte. Significa poderoso héroe. Él es un ser poderoso. Gibor es un ser, un héroe. Es una traducción exacta y literal. Y hay varias traducciones cristianas que lo tienen así también. Dice, los dilatados de su imperio y la paz no tendrán fin en este mundo. Sobre el trono de David, la que él gobernará en Israel, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto, dijo el profeta Isaías o Isaías. Ahí está un retrato del futuro, el Mesías gobernando sobre el trono de David. El trono de David está allá en esa nación de Israel, en el Medio Oriente, en la tierra que se llamaba, siempre se llamó antiguamente la tierra de Canaán. Más tarde se llamó la tierra de Israel. Nunca se llamó la tierra de Palestina. Ese nombre Palestina se lo dieron los gobiernos romanos después del siglo I, o en el siglo I, mejor dicho, en el siglo I, estando el Mesías por ahí. Todavía aquí, Roma le llamó la tierra de Palestina, pero nunca fue en realidad un estado palestino. Cuando se le llamó así, ¿quiénes eran los que habitaban ahí? Los judíos. Así que si vamos a dejarnos llevar por ese nombre, este no es el tema, esto es un paréntesis. Si nos dejamos llevar por ese nombre, los palestinos originales fueron los judíos. Cuando se le llamó Palestina esa tierra por parte de Roma, estaba allí, había un gobierno judío allí, en el siglo I. Pues lean la historia, lean la historia. No se deje llevar por las noticias de la radio y la televisión, que son falsas la mayoría. Bueno, pues ahí está, en la Sagrada Escritura, la profecía. La esperanza de un rey venidero. Comparando los siguientes versos, podemos describir las dos clases de personas que se desarrollarán dentro de la raza humana. Romanos 8:14, Primera de Juan 3:1 y Romanos 1:21 y 22 y Efesios 2:1 al 3. Vamos a empezar con Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, se refiere al Espíritu de Santidad, el Espíritu Divino, al Espíritu del Poderoso, los tales son hijos del Poderoso. Hermano, hermana, amigo, usted está guiado por el Espíritu del Todopoderoso. Entonces usted es hijo del Poderoso. Si no se deja guiar por el Espíritu del Poderoso, usted no es hijo del Poderoso, el Todopoderoso. Ahí nada más hay otro tema completo, amplísimo, pero vamos a seguir. 1 Juan 3:1 dice,
Miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos del Poderoso. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. ¿Cuántos han sufrido oprobio, vituperio, vejaciones, toda clase de daños de parte de otras personas por causa de su fe? Bueno, el ejemplo más grande de eso son los hermanos judíos. Han sufrido toda clase de castigos, muerte, tortura, todo, porque son hijos del Todopoderoso. ¿Ok? Y muchos cristianos que también han sufrido por su fe en el Mesías, sufrido persecución de la misma iglesia cristiana. Esa es historia, esa es la historia de la iglesia. Y en Romanos 1:21 y 22 dice, porque habiendo conocido al poderoso, ellos no lo glorificaron como poderoso, sino ni dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Este, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Así está la condición de este mundo, hermanos. Entre los perversos, ¿verdad? Entre los corruptos, entre los pecadores no arrepentidos. Esa es la condición. Y Efesios 2:1 al 3 dice, y de ellas recibieron ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Fíjense, cuando uno está en pecado, es como estar muerto. Espiritualmente se le considera muerto. El verso 2, en los que en otro tiempo anduvieron conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el Satán, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, ¿ah? En quienes obra y se manifiesta el Satán, en los hijos de desobediencia. Eso quiere decir en los desobedientes. El verso 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también como los demás. Como que eso está describiendo a muchos en la sociedad moderna, ¿verdad? Si no, fíjense en las noticias, como todos los días, alguien asesina a alguien. Todos los días un hombre mata a su mujer en algún sitio, ¿verdad? En distintos sitios, son muchos. Todos los días alguien va y dispara contra un grupo y asesina a tres o cuatro. O sea, eso es lo que se oye en las noticias, la televisión y la radio y los periódicos. Así que dice que así éramos nosotros en tiempos antiguos, hijos de ira, porque esos que hacen esas cosas son hijos de ira. O sea, son personas que viven controlados por su propia ira y por eso hacen esas barbaridades. De manera que a medida que aumenta el número de los seres humanos, se hace más visible la distinción entre las dos clases, o sea, dos clases de adoradores básicamente, en las que se dividen. Hay franca la lealtad hacia el Creador de parte de una clase, mientras el desprecio y desobediencia de parte de la otra clase de seres humanos, incluso clases de adoradores. Porque hay adoradores, incluso podemos decir que hay cristianos, algunos, que son desobedientes, incluso son rebeldes contra las leyes del Todopoderoso. Y dicen, sí, la Biblia dice que debo hacer esto, pues no me da la gana y no lo hago, o no lo dicen esas palabras, ¿verdad? Y dicen, bueno, pero ahí dice eso, pero eso era para los judíos de antes, eso no aplica a mí. Hermanos, eso es una manera, un modo de rebelión también, ¿ok? Como la experiencia de Caín, ya estamos cerca del final de nuestro tema, como la experiencia de Caín y Abel ilustra la condición de la humanidad en Hebreos 11:4 y en Primera de Juan 3:12. Ahora sí, no olvidé copiar el segundo verso. Dice, Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció al poderoso un mayor sacrificio que Caín, por la cual fe alcanzó testimonio de que era justo, dando el poderoso testimonio de sus presentes, de sus regalos, de sus ofrendas, y difunto aún habla por ella.
por medio de su testimonio, ¿verdad? Y primera Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. Y eso se repite, hermano, siempre a través de la historia. Los malos matan a los buenos. ¿Mm? Un hombre, va al periódico, un hombre mató a su esposa. Busque bien, ese hombre es malo. Puede que haya algunas excepciones de que sea, por ejemplo, bueno, no vamos a hablar de las excepciones ahora. Puede que haya excepciones. Pero si este hombre mata a su esposa, él es malo. Él es siervo del Satán. Eso es así. Eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Y esto fue inspirado del cielo, hermano. Esto no lo inventamos nosotros. ¿Ok? Caín era malo y su hermano era justo. Quiere decir que era bueno. Y el malo mató al bueno por envidia, probablemente. Y simplemente porque sus obras de Caín eran malas. Y el testimonio de la vida justa y santa de su hermano era una reprensión contra él. Y por eso lo mató. Más o menos eso explicado en mis palabras que siempre son insuficientes las palabras para explicar las escrituras, ¿verdad? Pero hacemos lo que se puede. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin de los tiempos, hermanos. Una clase se acoge al sacrificio indicado, que era sacrificio en aquellos tiempos de animales. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos, que era vianda la de Caín, no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor del Creador. Solo por los méritos del Santo Mesías son perdonadas nuestras transgresiones, hermanos. No hay otro medio por el cual podamos ser librados del dominio del pecado. La sangre del Mesías es lo que nos salva y libra del pecado. La vianda no puede hacer eso. O sea, Caín ofrecía viandas vegetales como ofrenda al Todopoderoso, pero la vianda no bota sangre. Y la ley del Todopoderoso, de acuerdo al plan de salvación, es que el hombre ha de ser redimido por sangre. En otras palabras, el hombre para pagar por sus pecados tiene que morir, pero vendrá un redentor, ya eso es otro tema también, vendrá un redentor que sustituirá al hombre en ese decreto y morirá por el hombre, por el ser humano, y entonces el ser humano podrá ser salvo. ¿Qué elección es presentada ante cada hijo de Adán? Hoy, Romanos 6:16. ¿No saben ustedes que a quien se prestan para ustedes mismos por siervos para obedecerle, son siervos de aquel a quien obedecen, o del pecado para muerte, o de la justicia, o de la obediencia para justicia? El mismo texto que leímos al principio. Entonces, esa es la elección que tenemos que hacer en estos tiempos, hermanos, cada día de nuestras vidas. O elegimos el bien obedeciendo, o elegimos el mal desobedeciendo. Ese es todo el problema del ser humano, ¿ok? Como dijo un gran filósofo, bueno, ser o no ser, ese es el dilema. Y aquí está otro dilema, obedecer o no obedecer, ese es el dilema. Y usted lo resuelve. Si quiere ser destruido, pues desobedezca. Y si quiere ser salvo, obedezca. Ese es el dilema que nos presenta la Sagrada Escritura. Y el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, espera de nosotros que elijamos el bien, hermanos. ¿Ok? Hay religiosos que se pasan la vida estudiando la Torá, la Escritura, y no han llegado algunos a la esencia de la Torá. La Torá, la ley del Todopoderoso, es para hacernos mejores personas. No es para entrar en debates teológicos y teosóficos y todas esas cuestiones, no. La ley se da para ayudarnos a ser mejores personas. Ya, es sencillo.
Y si usted no obedece, entonces no va a ser mejor persona. Si obedece, va a ser una mejor persona cada vez. Se va a ir progresando en el bien, en la bondad, en la obediencia, en hacer bien a otros, porque el bien no es para hacerlo nosotros mismos. Cuando hablamos de hacer el bien es para hacer el bien a otras personas. Y ese es el llamado a la humanidad y a los siervos del Todopoderoso Yahweh. Bueno, pues queridos hermanos, termino aquí esta consideración. Espero que me ayuden, quiero decir que me acompañen la próxima semana. También que tendremos, si el Padre Celestial lo permite, otro tema para la próxima semana y lo subiremos a YouTube, y al igual que este. Y espero que me sigan acompañando como hacen muchos hermanos acá, que toda la semana se reúnen conmigo, 70, 80 personas y a veces más, a estudiar estas cosas, entre otras cosas que se hacen acá. Bueno, pues con esto entonces nos despedimos de nuestros queridos oyentes y les deseamos la bendición del Todopoderoso y les decimos pues hasta la próxima. Shalom. Amén, More Joseph, muchas gracias.